punto de vista de la médula suprarrenal, que es el feocromocitón. Y tenemos cuadros con excesos de andrógenos, ¿no? Que no son tan habituales, pero es más importante en pediatría que la hiperplasia suprarrenal congénita. Tiene la causa más frecuente como de genitales ambiguos en pediatría. Ustedes deben recordar de embryo de que los genitales externos adoptan un fenotipo masculino por el exceso de andrógenos que basalmente serían femeninos desde el punto de vista del fenotipo, ¿no? Entonces el exceso de andrógenos lleva a virilización y genitalización, ¿no? Y en términos de hipofunción, ya tenemos el hipocortisolismo, que es la enfermedad de Addison, que da el síndrome de Addison, ¿ya? El descenso de aldosterona, que da un hipoaldosteronismo, y en realidad no tenemos cuadros descritos como de efectos como de catecolamina, porque para eso está el sistema simpático y parasimpático, no solo la médula suprarrenal. Y en el caso de los defectos de andrógenos, en el caso de los hombres es irrelevante porque los hombres tienen los testículos, ¿no? Y puede ser un poquito más relevante en la insuficiencia suprarrenal primaria en el caso del déficit de andrógeno en mujeres, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Desde el punto de vista de una ya, si se fijan, la gran mayoría de los temas adrenales son diagnósticos de sospecha, de tratamiento y manejo inicial, ¿cierto? Y son como de derivar. Lo único específico, que vamos a hablar dirigidamente de ella, es la insuficiencia suprarrenal, que sería la tercera emergencia endocrina que hemos visto el mixedema, hemos visto la tormenta tiroidea, y hoy vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal aguda o crisis addisoniana, ¿no? Y el hirsutismo, ¿no? Que es un seguimiento completo, pero en realidad lo vamos a ver en la clase, en realidad una clase como de endocrinología reproductiva y sexual, ¿cierto? Que es básicamente el hiperandrogenismo en mujeres. Bien. Entonces, algunas generalidades: las glándulas suprarrenales son un órgano doble, de ubicación retroperitoneal, son chiquititas, ¿ya? No miden en general más de 6 centímetros, 5 centímetros, ¿ya? Y histológicamente tiene dos porciones reconocibles que tienen origen embriológico distinto, ¿ya? Tenemos la corteza suprarrenal, que corresponde a la parte de la glándula, que tiene un origen como de la capa media del embrión, ¿ya? Y la médula, la parte más chiquitita e interna, que viene del neuroestodero, y por eso secreta catecolaminas, ¿ya? O sea, tiene un origen como neurológico, como eso, ¿ya? La corteza, ¿ya? Es la que se encarga de la producción de hormonas esteroides, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene la capa glomerular, fascicular y reticular. La glomerular secreta mineralocorticoides. La fascicular, que si se fijan es la que tiene como más grasita o se ve más blanquita, es la que secreta cortisol. Y la reticular es la que secreta andrógenos. Y es sumamente importante recordar esto porque a este nivel se van depositando distintas como líneas enzimáticas también que vamos a ver. Bien, al igual que lo que vimos en el eje tiroideo, ¿cierto? Debido al ciclo circadiano o estresores externos o internos, ¿ya? El hipotálamo va a secretar hormona liberadora de corticotrofina, la CRH, ¿ya? Esta va a llegar a la adenohipófisis y la adenohipófisis como respuesta va a secretar propiomelanocortina, ¿ya? Que se asignan tres derivados opioides endógenos, hormona estimulante de melanocitos y ACTH, adrenocorticotropina. Es ahí que el exceso de ACTH le lleva a hiperpigmentación por el estímulo de los melanocitos, ¿ya? Y es la ACTH la que va a mantener la estructura de la corteza suprarrenal y aparte va a estimular la secreción de cortisol, ¿ya? Bien, en cambio el cortisol, mediante un fenómeno de feedback negativo, inhibe la secreción de ACTH e inhibe la secreción de CRH, ¿ya? Acá tenemos una imagen del ciclo circadiano del cortisol, donde vemos que los niveles más altos de cortisol se agrupan dentro de las primeras 3 a 4 horas de despertar, o sea, de las primeras horas de la mañana, y los niveles más bajos son a eso de la medianoche, y que es algo importante recordar porque tiene que ver con las horas a las
nosotros hacemos medidas de laboratorio para poder confirmar la patología suprarrenal. Y bueno, ya todas las hormonas secretadas a nivel de la corteza suprarrenal corresponden a hormonas esteroides, ¿cierto?, que tienen como origen en las moléculas de colesterol. ¿Ya? Y en la primera capa tenemos todo el aparato enzimático que genera mineralocorticoides terminando en aldosterona. ¿Ya? Ahora, esta primera capa le importa un comino lo que diga la ACTH, ¿ya? Porque la aldosterona tiene que ver con mantener una variable hemodinámica que es la volemia. ¿Ya? No tiene que ver con el control del estrés. Entonces, la aldosterona tiene que ver con... ¿Y cuál es la hormona que regula la secreción de aldosterona? ¿Qué es? La renina. ¿Y qué libera la renina en general? ¿Qué órgano libera la renina? La renina, el aparato yuxtaglomerular, ¿cierto? Y va a depender de cuánto sodio le llega al lumen tubular de la mácula del aparato yuxtaglomerular. Si le llega poco sodio, no se que me estoy desangrando, estoy perdiendo volumen, entonces se libera renina para poder yo resolver más sodio, ¿ya? Y mantener renina. ¿Ya? Entonces este eje solo tiene que ver con la volemia. ¿Ya? Acá tenemos lo que pasa a nivel de la zona fascicular, donde tenemos una enzima importante, ¿ya?, que es la 17 hidroxiprogesterona. O sea, este como la 21 hidroxilasa genera este sustrato, la 17 hidroxiprogesterona, ¿ya?, que va a llegar a transformarse en cortisol y cortisona, que son los glucocorticoides endógenos, ¿cierto? ¿Ya? Y en la última capa tenemos a los andrógenos, que es la dihidroepiandrosterona, ¿ya?, que es la que tiene como el rol biológico activo. ¿Ya? Y si nos fijamos, ¿ya?, yo había mencionado la hiperplasia suprarrenal congénita. En la hiperplasia suprarrenal congénita falta esta enzima. Entonces, si no tengo esta enzima, no tengo cortisol. Si no tengo cortisol, ¿qué le pasa a la ACTH? Aumenta. Entonces la glándula suprarrenal se va a hiperplasiar, hiperplasia congénita, porque nací sin una enzima. ¿Ya? Pero si no tengo esta vía metabólica para acá, ¿a dónde más le queda pasar la 17 hidroxiprogesterona? A los andrógenos. Entonces la hiperplasia suprarrenal congénita, no tengo esta enzima, no tengo cortisol, todo lo que se acumula entre las vías de los andrógenos, tengo un hiperandrogenismo con glándulas suprarrenales más grandes y tengo, en caso de recién nacidos hombres, tenemos un desarrollo puberal acelerado. Y en el caso de recién nacidos mujeres, tenemos genitales ambiguos con virilización precoz. Bien. Acá tenemos el tema de la aldosterona, ¿cierto? Que tengo el volumen circulante efectivo, ¿ya?, que tiene que ver con la presión de perfusión renal. Obviamente que si disminuye la presión de perfusión renal, disminuye el filtrado glomerular, ¿cierto? Y si disminuye el filtrado glomerular, tengo menos sodio disponible en los túbulos renales, y esto es captado por el aparato yuxtaglomerular, y en respuesta a eso se secreta renina. ¿Ya? La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina, lo que genera como vasoconstricción y mantiene la presión, ¿cierto? Y la angiotensina, a nivel de la glándula suprarrenal, hace que se libere la aldosterona, y la aldosterona fomenta la reabsorción de sodio en su intercambio con potasio para poder mantener la volemia a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Ya? Entonces, por eso a mí me han escuchado decir que la espironolactona es un antagonista de la aldosterona, y la aldosterona actúa por la cara vasolateral de las células tubulares por el menos un diurético, pero al echarme yo receptor de aldosterona no puedo exponer más canales de transporte de sodio y tiene un efecto como natriurético, ¿cierto? Pero no es que sea un diurético como tal. Los que actúan por acá, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Qué diuréticos actúan? ¿Serían los ahorradores de potasio? La amilorina y el triamterol. Esos son diuréticos, los que actúan por acá. Bien, entonces el primer tema a tratar, el incidentaloma suprarrenal, es cuando yo pesquiso un porolito a nivel de la glándula suprarrenal,
relativamente frecuentes. La gran mayoría de los pacientes hospitalizados tienen algún tipo de imagen abdominal, hasta en un 5% de ellos podemos pillar una hernia o un incidentaloma suprarrenal. Y un porcentaje no menor pueden ser bilaterales. ¿Cuáles son las causas de los porotitos a nivel de la glándula suprarrenal? La gran mayoría son benignos, y la gran mayoría corresponde a adenomas, que sería como un tumor, una proliferación neoplástica benigna del mismo tejido glandular suprarrenal, ¿cierto? Y la gran mayoría no producen hormonas. Luego tengo un variado diferencial de otro tipo de tumoraciones suprarrenales. Las malignas, afortunadamente, son de las más raras. Y dentro de las malignas está el carcinoma suprarrenal y el feocromocitoma maligno. Entonces, cuando yo me enfrento a un incidentaloma suprarrenal, yo debo responder básicamente dos preguntas. Primero, me interesa saber si es cáncer o no es cáncer. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar esa decisión? En base a la información que me aportan las imágenes. Si tengo un tamaño basalmente muy grande, se asume maligno. Si en el escáner o la resonancia con protocolo para glándula suprarrenal, y esto es importante, si yo pillo un tumorcito a nivel de la glándula suprarrenal, la imagen que hay que pedir es un TAC de abdomen o una resonancia de abdomen con contraste, pero con protocolo suprarrenal. ¿Por qué? Ya vimos que las glándulas suprarrenales son muy chiquititas. Entonces, en cortes habituales tomográficos de abdomen y pelvis, pueden pasar entre cortes y no ver toda la anatomía de la glándula. Entonces, el TAC con protocolo suprarrenal tiene cortes más finos, que permite ver mejor la anatomía de la glándula. Y por otro lado, tiene una tercera fase de contraste. Porque al ser una tumoración, a mí me interesa ver cómo se ve basalmente sin contraste, cómo le llega el contraste y cuánto se demora en irse el contraste, para ver qué tanta vascularización y actividad, comillas, metabólica tiene el tumor. Entonces tiene tres fases distintas la adquisición de la imagen. Entonces, generalmente las lesiones adenomatosas, que suelen ser benignas, tienen una baja densidad porque la glándula suprarrenal ocupa grasa, colesterol, ¿cierto? Y la densidad de grasa es baja en las imágenes de rayos X, y tienen una rápida eliminación del contraste. En cambio, cuando las lesiones no son adenomatosas, tienden a tener una densidad mayor y una lenta eliminación del contraste. Esas HU son unidades Hanfield, que es una forma de ver la densidad en imágenes tomográficas. Bien. Y la siguiente pregunta es ver si es funcional o no. Quiere decir si es que secreta hormona o no secreta hormona, y para eso tenemos laboratorio. Y al menos lo que debiesen pedir ustedes es ver si es que secreta cortisol, que es la adenoma más frecuente. Y para eso tenemos que tener un adenoma, ¿cierto? Una baja densidad, ¿cierto? Y tenemos un test funcional que me permite ver si es que el eje adenocorticotrofo está trabajando en exceso o no. Entonces, si yo tengo un eje sano y yo le meto corticoides exógenos a ese paciente, ¿qué debiese pasar con el eje? Suprimirse. Entonces, yo si le pongo dexametasona a las 11 de la noche, 1 miligramo el día previo de la toma de muestra, y en la mañana del día siguiente, a la hora donde debería estar más elevado el cortisol está suprimido, el eje funciona normal. En cambio, si el cortisol no está suprimido en esas primeras horas de la mañana, el eje está hiperfuncional. No se suprimió por el exceso de corticoides, y eso se conoce como test de supresión con dexametasona a dosis bajas o test de Nugent. Y va de la mano de la medición de dihidropianosterolona, que es como la siguiente vía metabólica ante el exceso de estimulación por la CTH. Bien. Si yo creo que mi paciente es hipertenso, o sea, mi paciente es hipertenso y tiene un nódulo suprarrenal, podría ser un aldosteronismo primario.
Entonces nosotros ya dijimos que, y bueno, a veces puede haber hipocalemia porque tengo mucha aldosterona, entonces estoy reteniendo sodio botando potasio, ¿ya? Pero generalmente hipertenso. Entonces, si yo tengo un aldosteronismo primario, la aldosterona ¿cómo va a estar? Aumentada, y la renina debiese estar suprimida, ¿ya? Entonces yo debo medir la aldosterona plasmática y generalmente nosotros medimos actividad de renina plasmática, ¿ya? Entonces medimos los valores absolutos y medimos la relación. Y el feocromocitoma, que es el otro como función secretora de la glándula suprarrenal, la vamos a medir siempre y cuando recomiendan los gringos que la lesión sea sugerente de un álogo no adenoma, ¿no? Porque este no es tejido suprarrenal cortical, es tejido medular que viene del neuroectodermo, entonces no es un adenoma. Generalmente pueden ser más irregulares, más quísticos, ¿no? Entonces, mientras tenga características no adenomatosas, uno tiene que ir a medir las metanefrinas en sangre o metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 horas, ¿no? Que es medir como los subproductos del metabolismo de la epinefrina, la norepinefrina, ¿no? Sepan ustedes que este examen es carísimo, ¿no? Por eso se limita a que de verdad el porotito tenga pinta de ser un feocromocitoma o haya características clínicas de feocromocitoma, porque vale como, dependiendo del lugar, entre 300 a 500 mil pesos la muestra, ¿no? Así que no es muy baratito, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿ya? Tenemos en la primera imagen, claramente son imágenes siempre groseras, esta cuestión es gigante y no debe estar ahí. Esa es una glándula suprarrenal normal, ¿no? Acá vemos un adenoma gigante, ¿no? Que si se fijan, o sea, un tumor suprarrenal gigante que en esta fase no contrastada ya se ve con densidades distintas. Está más oscuro, está más clarito por ahí, ¿no? Y acá tenemos claramente un componente quístico, ¿no? Acá tenemos una gran masa suprarrenal, donde vemos que los planos de clivaje con el hígado como que se pierden ahí un poco, y en la fase contrastada también, ¿no? Y acá tenemos una masa suprarrenal que es un poquito más homogénea y que se ve un poco más homogénea. Esto era un adenoma, esto es un feocromocitoma, y esto creo que era como también un feocromocitoma por el componente quístico. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? ¿Ya? Obviamente decirle, aquí hay que educar al paciente, pillamos un porotito en tu glándula suprarrenal, hay que hacer esto, ¿ya? Y obvio que se tiene que derivar a nivel secundario porque en general la resolución no depende de la medicina general, ¿ya? Entonces, si el adenoma es funcional, o sea, secreta hormona, vamos a tener que derivarlo a endocrinología y a urología, porque endocrinología va a dar el tratamiento médico del exceso de hormona, ¿ya? Y urología va a ser el que va a sacar ese poroto, ¿ya? Porque ellos son los que se encargan de la parte urológica, o sea, quirúrgica de la glándula suprarrenal, ¿ya? Si no es funcional y solo requiere seguimiento, habría que definir si se saca o no. Entonces se deriva a urología, y obviamente si es maligno, hay que mandar a urología para que lo saque, ¿no? En general, en urología, en patología tumoral, primero se saca el tumor y después se pregunta si era maligno o benigno, ¿ya? Tumor testicular, se saca el testículo, después vemos la biopsia. Tumor renal, se saca medio riñón o riñón, después vemos la biopsia. Tumor suprarrenal, se saca el tumor, después vemos la biopsia. Bien. ¿En qué consiste a grosso modo el tratamiento? Obviamente el tratamiento de las hormonas va a depender del tipo de hipersecreción que haya, ¿ya? Y si no es funcional y la lesión tiene pinta de benigna, se hace un seguimiento imaginológico 2 veces al año o 1 vez al año, ¿ya? Para ver si es que sigue creciendo o no, y ver si es que cambia de comportamiento, ¿ya? Y también se va controlando, obviamente, si es que en algún momento se vuelve secretor de hormonas al menos 1 vez al año, y si la lesión es maligna, tiene que ir a cirugía, ¿no? Por urología, una adrenalectomía. Eso. Siguiente tema. Síndrome de Cushing.
y un marcado predominio en las mujeres. ¿Ya? Y lo importante del síndrome es que conlleva una alta mortalidad. Eso es importante sospecharlo y pesquisarlo temprano. ¿Ya? Tiene una mortalidad del 50% a 5 años. Entonces es como tener cirrosis o insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal avanzada, ¿ya? En términos de mortalidad. ¿Ya? Entonces es bien malo. ¿Ya? Y las causas de muerte de estos pacientes son eventos cardiovasculares, eventos tromboembólicos e infecciones. ¿Ya? Sepan ustedes que la causa más frecuente de Cushing en el mundo es iatrogénica. ¿No? Es el Cushing exógeno, es el uso de corticoides. ¿Ya? Los corticoides suprimen la ACTH y por ende tengo atrofia de la glándula suprarrenal. Descartando, o sea, por ende cada vez que usted sospecha un síndrome de Cushing, lo primero que quiere preguntar es si ocupa corticoides por alguna vía, incluso inhalados, ¿ya? Tópicos o iodamente sistémicos. Y después tenemos el Cushing endógeno, que sería como el Cushing fisiopatológico, ¿cierto? ¿Ya? Y que aquí es como la única glándula como donde no hablamos como de primario y secundario. ¿Ya? Nosotros hablamos si depende de ACTH o no depende de ACTH. ¿Ya? Entonces, el Cushing dependiente de ACTH sería el Cushing, comillas, secundario, porque algo a nivel central secretando ACTH y por eso tengo el síndrome de Cushing. ¿Ya? Y el Cushing independiente de ACTH, comillas, sería el Cushing primario, porque no tengo ACTH y aún así tengo el Cushing porque es la suprarrenal la que está secretando hormona por su mano. ¿Ya? El Cushing endógeno más frecuente es el dependiente de ACTH. ¿Ya? El Cushing endógeno más frecuente es la enfermedad de Cushing. La causa más frecuente fisiopatológica del síndrome de Cushing es la enfermedad de Cushing. Y la enfermedad de Cushing es un adenoma hipoficiario secretor de ACTH. ¿Ya? Bien. Entonces, acá tenemos distintas causas de Cushing ACTH dependiente, siendo el groseramente más frecuente la enfermedad de Cushing, ¿ya? Pero puedo tener otros tipos de nidos neuroendocrinos secretores en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Ya? Al cáncer de pulmón le encanta secretar hormonas de distinto tipo, ¿ya? Tiene muchos síndromes paraneoplásicos. ¿Ya? Y dentro del Cushing independiente, nosotros vimos que la causa más frecuente de incidentaloma era el adenoma suprarrenal. Entonces tenemos el adenoma suprarrenal, ¿ya? Como causa más frecuente de Cushing ACTH independiente, y después tenemos como el cáncer suprarrenal. Ustedes deberían saber a estas alturas que el síndrome de Cushing tiene una clínica bien florida y bien llamativa, ¿ya? Alteraciones del compartimiento graso, con básicamente una redistribución del compartimiento graso, con una ganancia de peso marcada, de rápida instauración, con obesidad central, atrofia del compartimiento graso como de las extremidades, la cara de luna, la jiba del búfalo. ¿Ya? Tenemos alteraciones de la piel, ¿ya? Donde tenemos la plétora facial, el paciente anda como rabicundo, la atrofia cutánea, y eso predispone a que se moretee fácilmente, ¿no? Y tenemos como estas estrías color violácea, vino oporto, que es básicamente el adelgazamiento de la piel en la zona de las estrías, logrando ver los vasos más profundos, y por eso se ve rojito, ¿no? Que es distinto a las alteraciones de las fibras colágenas de las estrías por cambios de peso, ¿no? Y si ustedes se fijan, cuando yo tengo un exceso de secreción de cortisol, las vías metabólicas se pueden saturar y a veces no va a quedar otra cosa de que un poquito pase a la siguiente vía metabólica. ¿Y la siguiente vía metabólica cuál era? La de los andrógenos. Entonces tenemos algunos grados de hiperandrogenismo como lesiones acneiformes y también aumento del vello terminal en zonas marcadamente masculinas en las mujeres, que se conoce como hirsutismo. La patología más altamente sugerente de Cushing son los cambios de la distribución grasa, no tanto la obesidad central, porque la obesidad central está asociada al síndrome metabólico, pero a nivel de la cara y la jiba de búfalo, ¿ya? Pero también los cambios dermatológicos y los cambios miopáticos. Eso es lo más sugerente de Cushing, lo más clínicamente
específico de Cushing o con un mayor valor predictivo positivo de Cushing, lo dermatológico y lo miopático, ¿no? Todo lo demás podría ser inducido por alguna otra tipos de patología. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, se asocia hipertensión, aterosclerosis acelerada y eso obviamente aumenta el riesgo cardiovascular. Tenemos alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono que predisponen a una diabetes tipo específica, ¿cierto? Tenemos dislipidemia, tenemos alteraciones de la esfera reproductiva y tenemos también importantes alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Desde cambios de ánimo hasta eventualmente psicosis, ¿ya? Y otros tipos de cuadros psicóticos. En la otra tabla tenemos como la frecuencia de elementos clínicos de Cushing en distintos pacientes, ¿ya? Y si se fijan, las cosas como más frecuentes lo que se va a centrar en la hipertensión, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso casi cualquier hipertenso común y corriente lo tiene, ¿ya? Entonces hay que tener ojo que, como dijimos, lo más sugerente son los cambios cutáneos y miopáticos los que tienen mayor valor predictivo de Cushing, ¿ya? Bien, acá tenemos obviamente la obesidad central, ¿cierto? Con las estrías color vino porto, la atrofia cutánea con moreteo fácil, ¿ya? Y en este caso tenemos un paciente con hiperpigmentación en zonas como de extensión articular. Entonces, si este Cushing tiene hiperpigmentación primaria o secundaria, o ACTH dependiente o independiente, dependiente, ¿cierto? ¿Ve? Acá nuevamente un paciente con un bypass, ¿cierto? Tiene ahí una esternotomía, atrofia de la musculatura proximal, muy sugerente de Cushing, ¿no? Las estrías violáceas con la obesidad central, el moreteo fácil, ¿ya? Y acá tenemos unas fotos biográficas de una paciente con un adenoma hipoficiario sobre todo, donde vemos que logramos la fase de cara de luna. Bien, entonces ustedes, futuros colegas médicos generales, ¿ya? Cuando a usted se le ocurra que su paciente puede tener Cushing, ¿ya? Lo primero que va a hacer es preguntar si el paciente ocupa algún tipo de corticoide exógeno, ¿ya? Una vez descartado el uso de corticoides exógenos, ¿ya? Y algún estado fisiológico que pueda confundirse con un estado de hipercortisolismo, ¿ya? Como el embarazo o un paciente que haga mucho ejercicio, ¿ya? Usted debe elegir alguna de estas lindas tres pruebas que son las disponibles para el síndrome de Cushing. La prueba más ampliamente disponible, menos sensible y menos específica es el cortisol libre en orina de 24 horas. ¿No? ¿Y por qué? Porque, pucha, yo en ese día de la recolección, como habíamos dicho la clase pasada, yo quizás me asaltaron y me subió el cortisol. Me dieron una mala noticia y me subió el cortisol. Me pegué en un dedo y me subió el cortisol. Entonces los niveles son bien variables, ¿no? Entonces la idea de esto es que haya al menos 2 muestras positivas para asegurarnos que es como un estado persistente de hipercortisolismo y que de verdad no quede lugar a dudas de que el cortisol está aumentado. Entonces se consideran positivas cuando está 3 veces sobre el límite superior de la normalidad. Pero tiene la complicación de lo engorroso que es tomar una orina 24 horas, tiene que ser al menos 2 muestras, pero es la más ampliamente disponible y la más barata, ¿no? La más específica de Cushing, pero más cara y quizás engorrosa en lo que procede de la toma, es el cortisol en muestra de saliva de medianoche, ¿no? Entonces, en la medianoche los niveles de cortisol deben estar suprimidísimos, ¿cierto? Por ende, en cualquier transudado del plasma, como la saliva, deben estar más bajos aún, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿no?, el paciente va, retira un kit, ¿no?, y le entregan un dispositivo donde el paciente a las 11 de la noche tiene que depositar una buena muestra de saliva. Y al día siguiente tiene que llevarla al laboratorio. Generalmente el kit se le entregan al tiro los 2 depósitos de saliva, ¿no? Entonces se requieren 2 muestras, ¿no? Y si sale el cortisol elevado en la saliva es que hay un exceso de cortisol, ¿no?
Y por último, tenemos las pruebas funcionales que habíamos mencionado, que ya las habíamos mencionado en este acercamiento al incidentaloma suprarrenal, porque si yo lo pillé porque sí, es porque mi paciente no tenía clínica endocrina. Yo hice la imagen por otra cosa, entonces mi paciente no tiene un problema endocrinológico, yo lo pillé. Entonces, como quiero ver si funciona o no funciona, yo hago una prueba funcional para ver cómo responden. ¿No? Entonces, tiene una baja especificidad, tiene una alta sensibilidad, pero la gracia es que me pone a prueba el eje, que es el test de supresión con dosis baja de dexametasona, que es el test de Nugen que ya lo habíamos mencionado. A las 11 de la noche el paciente se toma 1 miligramo de dexametasona y a la mañana siguiente, dentro de las primeras 3-4 horas de haber despertado, se van a tomar los niveles de cortisol. Un eje normal esperaría que el eje estuviese suprimido, si no se suprime es que está funcionando de más. ¿No? Bien, entonces en general, cuando yo tengo un paciente con baja probabilidad, entonces mi paciente es hipertenso, eso nomás, y a mí pucha, porque no sé, se me pasó, leí Cushing, tuve la clase hoy día de Cushing y mañana veo un paciente así, digo, ya pucha, podría ser un Cushing, quizás basta una prueba positiva, o sea, negativa como para quedarte tranquilo de que no lo tiene. ¿Verdad? Pero si yo tengo un paciente con alta probabilidad, ¿por qué? Porque tiene las alteraciones dermatológicas, porque tiene las alteraciones miopáticas, yo al menos requiero 2 pruebas quizás para quedarme tranquilo. ¿Verdad? Ahora, si tengo una alta sospecha y el estudio aún así me sale negativo, igual hay que derivarlo, ¿no? Ustedes derivenlo. ¿Cuál es el problema con esto? Los estudios han mostrado de que para diagnosticar un Cushing inicial, porque esta clínica vistosa, toda grosera, obviamente no es un desafío pillarla. Si te llega el paciente obeso con las estrías, ¿no? Llega un poco tarde, ¿cierto? Entonces, cuando uno plantea un Cushing en etapas iniciales, algunas series dicen que el retraso puede ser de hasta 5 años de confirmación diagnóstica. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque el cortisol se eleva por muchas otras cosas. Pues entonces corroborar, y de hecho hay unos cuadros como de Cushing cíclico, que dependiendo de cierto tipo de época del año, dependiendo de la actividad que tenga el paciente, es donde se eleva de mayor manera los niveles de cortisol. ¿Verdad? Y aparte que el pseudo Cushing abunda. ¿Verdad? Cuando yo planteo un pseudo Cushing, el pseudo Cushing son estados de alto nivel de cortisol plasmático, pero no debido a una disfunción del eje. ¿Verdad? Por ejemplo, el estrés de la sociedad moderna, trabajos de alta demanda, ¿verdad? La depresión, ¿verdad? El consumo de alcohol, la obesidad y la diabetes mal controlada. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia? Que estos pseudo Cushing no van a tener la clínica cutánea y la miopática, que es la más sugerente de Cushing, y la clínica obviamente no va a ser progresiva, porque el Cushing va empeorando en el tiempo, en cambio estos cuadros no. ¿Verdad? Entonces, en resumen, si tienen alguna prueba positiva y eliminaron el uso exógeno y estados fisiológicos de hipercortisolismo, deriven endocrino. ¿No? Deriven endocrino, ¿no? Y allí verán qué hacen. A nivel secundario hay una serie de exámenes que se pueden hacer, ¿no? Simplemente para que lo sepan, ¿no? Hay una serie de opciones, ¿por qué? Porque ya dijimos que es complejo confirmar la hipersecreción de cortisol. Uno de los pasos mínimos que hay que hacer es medir la CTH para ver si el cuadro es ACTH dependiente o CTH independiente. ¿Ya? Podemos medir el nivel de potasio y pH, ¿ya? Podemos hacer una supresión larga con dexametasona, podemos meterle hormona liberadora de corticosopina y ver cómo funciona el eje. ¿Ya? Obviamente que tenemos las imágenes tanto de la resonancia magnética de silla turca como la imagen de suprarrenales para ver qué está pasando, y en algunos casos de causas ACTH dependientes, como los microadenomas son tan chiquititos y la hipófisis tiene una marcada diferencia de circulación de origen derecho-izquierdo de ambos lóbulos, yo puedo ir a sacar muestras directamente de los senos petrosos para ver de dónde viene el exceso de ACTH y ahí planear mi neurocirugía microscópica para poder hacerlo. Ahí ya estoy, ¿ya? Acá tenemos, yo cuando estudié medicina, yo no me quedaron muy claras estas cuestiones de industria. Y el Netter dice que la suprarrenal está justo arribita de los riñones, ¿cierto? Y pues nada que ver, ¿no? Ahí están los riñones y la suprarrenal está ahí. ¿Ya? Que tiene como signo como de lambda, de la letra griega lambda.
y nunca están sobre la riñón, siempre están ahí flotando en el arreglo peritoneal. Acá tenemos un adenoma suprarrenal, y acá tenemos pacientes que tienen hiperplasia suprarrenal de causa bilateral como causa del Cushing. Y acá tenemos una masa de más de 4 centímetros, heterogénea, invadiendo el hígado, obviamente, con un paciente con Cushing, que obviamente es un adenocarcinoma suprarrenal. Y acá tenemos distintas imágenes y un comportamiento biológico ahí también con un PET-CT, donde vemos la hipercaptación en la zona suprarrenal. Y también hay una hipercaptación a nivel de la pared torácica con una gastrocerebral. Bueno, a grosso modo, porque esto es de nivel de secundario, ¿cierto? La enfermedad de Cushing, que es el adenoma polisario, se opera. Y nosotros dijimos que, a veces cuando yo elimino y si no lo logro controlar, a veces no queda otra cosa más que sacar las glándulas suprarrenales. Si el tumor, secretor de ACTH, está en otro lado, como el cáncer de pulmón, hay que sacar ese tumor sacado. El Cushing primario va a depender si es unilateral o bilateral. Si tengo una glándula suprarrenal trabajando de más, se vuelve esa glándula y se acabó. Si ambas glándulas están trabajando de más, nosotros dijimos que en el endocrino el exceso de glándulas de hormonas es más difícil que tratar que el déficit de hormonas, así que las podemos sacar los dos y dejarlo en déficit de hormonas. Y si el paciente no puede ser operado por alto riesgo quirúrgico, no quiere, podemos tener tratamiento médico. El tratamiento médico son básicamente 3 tipos de fármacos: inhibidores directos de la esteroidogénesis, como el ketoconazol, que es un antifúngico, antagonistas directos de los glucocorticoides, como la mifepristona, y análogos de la somatostatina, como el pasireotide. Ya sepan ustedes que la gran mayoría de las glándulas endocrinas son inhibidas por una hormona. Esta hormona se llama somatostatina. La somatostatina inhibe la función hipofisiaria, inhibe la función pancreática, inhibe la función suprarrenal. Entonces, análogos de la somatostatina se ocupan en tratamientos médicos del área endocrina. Y el manejo de las complicaciones, que es como de médico general. El exceso de corticoides genera hipertensión, diabetes, osteoporosis, eso se maneja. Los síntomas generalmente van mejorando, o sea, la clínica va mejorando de forma gradual dentro del primer año, ¿ya? En general, la causa más frecuente, que es la enfermedad de Cushing, los pacientes tienen una cura total hasta en un 90% de los casos, ¿ya? En los adenomas y en los tumores benignos secretores de TH pueden tener remisión también con la cirugía, ¿ya? Pero en cambio los orígenes malignos suelen tener muy mal pronóstico, ¿ya? Pero sí puede haber manejo como efectivo del efecto hormonal con el manejo médico quirúrgico, pero el paciente aún así se va a morir del cáncer que produjo ese tumor. Entonces, cuando yo planteo un Cushing, cuando yo tengo un fenotipo compatible y eventualmente me encuentro con un incidentaloma funcional, ¿cierto? Ustedes como médicos generales deben confirmar el hipercortisolismo con alguno de los test de screening o con 2 de los test de screening si usted cree que tiene una muy alta probabilidad, ¿ya? Y descartar que no hubo corticoides exógenos. Y si alguno de los resultados de screening es positivo, piensen en causas de pseudo Cushing y deriven a nivel secundario para que ahí vean qué van a hacer con el paciente. Síndrome de Addison. Nos vamos a lo tercero. El hipocortisolismo. Una enfermedad más frecuente que el Cushing. Y en general andan bien parejos las causas primarias y secundarias. De hecho, las causas secundarias son más frecuentes. Dentro de las causas primarias es cuando la glándula suprarrenal falla. La mitad es adquirido y la mitad es congénito. Al igual que la causa de Cushing más frecuente es el uso de corticoides,
la causa más frecuente de Addison, de síndrome de Addison o de insuficiencia suprarrenal, es la supresión brusca de los corticoides, ¿no? Porque cuando yo estaba tomando corticoides por mucho rato a dosis muy alta, ya no tengo motivo para que el ACTH se produzca, tengo atrofia de la glándula porque ya no hay ACTH, entonces cuando yo corto los corticoides de golpe, ya no hay glándula suprarrenal que haga la pega de forma inmediata, ¿no? Entonces la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal es la supresión brusca del uso de corticoides exógenos, ¿no? El síndrome de Addison se clasifica como o insuficiencia suprarrenal como causa primaria cuando yo tengo compromiso de la glándula suprarrenal, ¿ya? Y como hay compromiso de la glándula suprarrenal, no solo me falta cortisol, también me falta aldosterona, ¿ya? Y el secundario es cuando hay compromiso o del hipotálamo o la hipófisis y solo le lleva, desde el punto de vista adrenal, déficit de cortisol, pero como en el hipotálamo y la hipófisis está todo muy juntito, ¿cuál es la probabilidad de que me falte o tenga algún otro problema de otra eje hormonal? Es más o menos alto, ¿ya? Generalmente no vienen solas, ¿ya? Dentro de las causas primarias, la causa más frecuente en el mundo moderno es la adrenalitis autoinmune, ¿ya? Por anticuerpos contra 21-hidroxilasa, y luego vienen las infecciones, ¿ya? Dentro de las más frecuentes tenemos a la tuberculosis, ¿ya? Que antiguamente era la causa más frecuente, ¿ya? Algunas infecciones fúngicas que no son tan frecuentes en Chile, pero con la población migrante hemos tenido más histoplasmosis últimamente, y el VIH, ¿ya? Y luego tenemos una causa súper clásica que además que les pueden preguntar por ahí, que es una cuestión bien como clásica de la medicina antigua, que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿ya? Que es el infarto hemorrágico de las glándulas suprarrenales. Los pacientes son sometidos a tanto estrés que la glándula suprarrenal dice adiosito y se infarta y se desangra, ¿no? Y da frecuentemente, es como la asociación más como clásica, es la meningococcemia, ¿ya? Neisseria meningitis, púrpura fulminis, ¿ya? Y bueno, tenemos el otro 50% que son las causas genéticas o alteraciones enzimáticas que pueden ser congénitas, o también algunos fármacos como el uso de ketoconazol, ¿no? Bien, ¿ya? Y dentro de las causas secundarias tenemos cualquier cosa que afecte el hipotálamo o la hipófisis, generalmente procesos expansivos de la región central, ¿ya? La clínica de la insuficiencia suprarrenal la podemos definir en tres tipos distintos. La clínica inherente al déficit de corticoides, que nos da la fatigabilidad, el cansancio, la baja de peso, puede dar fiebre, anemia, eosinofilia, ¿ya? Algunas alteraciones en el metabolismo de otros ejes endocrinos, hipoglicemia, presión baja, ortostatismo, ¿ya? E incluso hiponatremia, ¿ya? Tenemos la clínica inherente al déficit de mineralocorticoides, que es el deseo de comer sal, o sea, la ansia por comer sal, el síncope ortostático, la marcada hiponatremia, la marcada hipotensión, y en este caso asociada a hipercalemia, ¿ya? Porque no hay aldosterona. Y sobre todo en las mujeres podemos tener además la clínica del déficit de andrógenos, como mayor falta de energía, ¿ya? Pérdida de libido, ¿ya? Del deseo sexual, y pérdida de caracteres sexuales secundarios, que son básicamente lo que dependen del vello terminal, porque el vello terminal depende de los andrógenos. Entonces pérdida del vello axilar y del vello púbico, ¿ya? Y aquí, en este último punto, tenemos otras alteraciones que tienen que ver con la pigmentación de la piel. Si yo no tengo glándula suprarrenal, no tengo cortisol, entonces ¿qué le pasa a la ACTH? Aumenta. Entonces esos pacientes tienen hiperpigmentación. O sea, los hipocortisolismos primarios suelen tener hiperpigmentación, ¿no? Y esta hiperpigmentación se ve en las zonas de los pliegues, en las zonas extensoras, en las zonas característicamente hiperpigmentadas, pero van a estar más pigmentadas, como en la zona areolar, y también a veces hiperpigmentación parchada en mucosas, ¿ya? Pero cuando mi problema es no tener
hipófisis y no tengo propio melanocortina, no tengo hormona estimulante de melanocitos, ¿cierto? Entonces puedo tener piel en color de alabastro, ¿ya? Que es básicamente en países menocíuticos yeso. Piel muy pálida, pero no asociada a anemia. ¿No? Bien. La clínica, si ustedes ven esto de acá como fatiga, pérdida de peso, que son los síntomas, mareos, son súper inespecíficos. No es como, estoy cansado, tengo insuficiencia suprarrenal. Entonces, debe tener una alta sospecha. Pasan muy piola estos pacientes, ¿ya? Y cuesta reconocerlos, ¿ya? En el laboratorio habitual podemos tener una hiponatremia con BEC normal, volumen extracelular normal, una anemia normonormo, eosinofilia o linfocitosis, ¿ya? Y acá obviamente la forma de diagnosticarla es ir a medir los niveles de cortisol. ¿A qué hora? En la mañana, que es donde deberían estar más altos, ¿ya? Si los niveles están basalmente bajos, se confirma la insuficiencia suprarrenal. Si los valores están groseramente altos, se descarta la insuficiencia suprarrenal. Y si están al medio, no me queda otra que hacer una prueba dinámica funcional para ver cómo responde el eje, ¿ya? Y una vez confirmada la insuficiencia suprarrenal, el siguiente paso es medir los niveles de ACTH para ver si es secundaria o primaria, ¿ya? Si es primaria, la ACTH va a estar alta. Si es secundaria o central, la ACTH va a estar suprimida, ¿ya? Entonces, con eso yo debiese derivar al nivel secundario. El nivel secundario es donde se hacen las pruebas dinámicas para ver si responde el eje o no, y obviamente que se hacen las imágenes pertinentes dependiendo de la sospecha. Bien, el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal es a nivel secundario, ¿ya? Y consiste en darle la hormona que le falta en forma de hidrocortisona en general como primera línea, ¿ya? Y la idea es que dependiendo de la dosis se intente mantener el ciclo circadiano. Entonces, generalmente en mi hospital tenemos una pastilla de 20. ¿Ya? Entonces, si les damos 20 y se puede partir en 4. ¿Ya? Entonces, generalmente partimos con 15 miligramos. ¿Ya? Entonces, 3/4 de pastillita. ¿Ya? Y si queremos seguir a 20, que se tomen los 3/4 en la mañana y le damos ese 5 miligramos a media tarde. Entonces, y si en algún momento llegamos a darle 3 dosis, la de la mañana es la más alta y la de la tarde es la más baja, como siguiendo como el ciclo circadiano de los corticoides, ¿ya? Y la dosis se ajusta básicamente por el control sintomático y del sodio, no de los niveles de cortisol ni ninguna cuestión, porque yo le estoy dando cortisol exógeno y la hidrocortisona se mide como cortisol, entonces no tiene mucho sentido ir a medir eso, ¿ya? El ajuste es clínico y de laboratorio viendo el sodio, ¿ya? Ahora, si con estas dosis en general no se llega a controlar, sobre todo lo ortostático, podemos agregar un mineralocorticoide, que es un fármaco que debe sonarle porque es que se le da a los con síncope ortostático cuando no responde, ¿ya? Y la dosis se ajusta dependiendo obviamente del clínico ortostatismo y el potasio, ¿ya? Y en las mujeres, sobre todo, a veces se puede llegar a suplementar con andrógenos, ¿no? Ahora bien, ¿qué tienen que saber ustedes como del manejo de estos pacientes? ¿Ya? Estos pacientes tienen que ser súper empoderados, ¿no? Deben ser súper instruidos y súper clever en el manejo de su enfermedad porque requieren un autoajuste, porque no van a tener siempre acceso a consulta médica si les pasa algo, ¿no? Entonces, deben indicársele doblar la dosis ante enfermedades agudas, leves, ¿no? Entonces, si el paciente se resfría fuerte y toma 15 miligramos de hidrocortisona, pues tendrá que tomar 30. Porque si no, ese resfrío moderado o fuerte lo va a mandar al hospital, porque no tiene cómo responder ante ese estrés, ¿ya? Si el paciente está con vómitos o con diarrea, lo más probable es que tenga menor absorción de la dosis de corticoide y va a tener que doblar la dosis de corticoide, ¿ya? Y asegurar una muy buena hidratación, ¿ya? Avisarle siempre a los cirujanos que se van a operar de que no suspendan la hidrocortisona y que quizás el día de la cirugía tiene que ocuparse dosis endovenosa de hidrocortisona, y el nivel de dosis que se va a ocupar va a depender de
el nivel de importancia de la cirugía, que pueden ser quizás 100 miligramos cada 8 de hidrocortisona por unos 2 a 3 días desde el uso quirúrgico, desde el acto quirúrgico, ¿no? Debe siempre tener algo que alerte a los primeros respondedores de salud de que el paciente tiene insuficiencia suprarrenal. Con tener un brazalete, una identificación, algún colgante, algo, ¿no? Y debiese andar idealmente quizás con un autoinyectable de corticoides. Porque usted no sabe si es que eventualmente va a verse expuesto a un accidente de tránsito, ¿no? En una parte rural, o va a estar inconsciente y el equipo que lo vaya a rescatar no va a tener idea de que usted tiene un sueño supernal, y si uno le pone los corticoides, usted puede fallecer, ¿verdad? Entonces, tienen que ser pacientes súper empoderados y con algo visual que oriente al equipo de salud de que necesitamos meterle corticoides ayer al paciente, ¿verdad? Muy bien, entonces la sospecha clínica, que es bien específica, algunos cuadros relacionados que porque se va de la mano de otras enfermedades autoinmunes, porque es una patología autoinmune, ¿ya? El cortisol AM es como el estudio inicial, ¿ya? Si está bajo, se confirma y deriva. Si está alto, no lo tiene, así que busca otra causa de su síntoma inespecífico, ¿ya? Y si está al medio, debe derivar por una prueba funcional. Y una vez que esté confirmado, hay que buscar la causa y iniciarle hidrocortisona. 15 miligramos por día al menos, una vez al día en la mañanita, ¿ya? Veamos la versión mala de este tema, que es como el único tópico para una COM que ustedes tienen que saber de forma específica y completa, que es la crisis addisoniana o insuficiencia suprarrenal aguda, ¿ya? La clínica es de hipotensión marcada o hasta un shock hipovolémico, con dolor de guatita, fiebre, alteración de conciencia, siempre ante un gatillante. Y este gatillante es el que hizo que el nivel de estrés superase a lo poco o nada de cortisol que tú tenías dando vuelta, ¿ya? El estudio no puede retrasar el tratamiento porque es una emergencia endocrinológica. Tú debes reponer mucho volumen, o sea, hay que reanimarlo con 25 a 30 ml por kilo, como si fuese un shock, ¿ya? Y en general, pucha, lo que está puesto acá es para un país bananero como el nuestro, ¿ya? Por ejemplo, en mi hospital yo solo puedo procesar cortisol en horario hábil. Entonces, si me llega un paciente muriendo en la noche, no tengo cómo guardar la muestra para el otro día para medir los niveles de cortisol. Si usted estudia esto de up to date, va a decir que ellos toman una muestra de sangre, la llevan a procesar y le meten al tiro de hidrocortisol, ¿no? La hidrocortisona es básicamente cortisol con algunos añadidos. Entonces, al medirlo por laboratorio, pasa como cortisol. Si yo hiciese eso en Chilito, o en mi hospital al menos, ¿ya?, los niveles de cortisol al día siguiente estarían elevados porque yo le puse hidrocortisona, que se confunde, ¿ya? Entonces, la dexametasona es un corticoide exógeno, sintético, que no se confunde con el cortisol. Entonces, es la opción para estos casos donde yo no tengo confirmación diagnóstica, ¿ya? Pero ¿cuál es la gracia? No todos los corticoides son equivalentes el uno con el otro, ¿ya? La hidrocortisona en potencia glucocorticoide respecto a los mineralocorticoides es 1:1. Y en estos pacientes les falta volumen. Entonces con la hidrocortisona responden mucho más rápido. Porque no solo tiene efecto glucocorticoide, tiene efecto mineralocorticoide, repone el volumen. En cambio la dexametasona no tiene tanta potencia mineralocorticoide, ¿ya? Entonces puede que yo tenga que ocupar mucho volumen, ¿ya? Entonces, en general, ¿cuál es el escenario más frecuente que a usted le podría llegar? Es un paciente que estaba tomando corticoides, prednisona por algo, y decidió cortarlas de golpe, y ahí no hay mucho que cuestionarse. Póngale hidrocortisona, tiene la causa ahí, ¿verdad? Pero cuando a usted se le ocurre por clínica que esto podría ser, quizás sería mejor ocupar la dexametasona para no viciar el estudio que venga después, ¿verdad? Pero ¿cuál es el corticoide sistémico que está en todos lados? Es la hidrocortisona. Entonces, si no tiene otra cosa que ocupar, usted ocupe hidrocortisona. Da lo mismo, nadie lo va a mirar feo, ¿no?
Entonces, tomar cortisol basal y STH idealmente antes de la dosis de corticoides, pero el estudio no puede retrasar el tratamiento porque es una verdadera emergencia, ¿ya? Si no hay claridad diagnóstica, tras primera dosis indicar prueba de estimulación de ACTH y comparar con basal, ¿ya? El paciente se viene muriendo, entonces el cortisol debe estar elevadísimo. Si el cortisol no está elevado y no responde a una dosis extra de estimulante, la piel, ¿ya? Si hay un antecedente previo, conocido, hidrocortisona sin ningún miedo. Pero si no tiene ninguna otra cosa que ocupar, ocupe la hidro nomás, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es salvar al paciente. Bien. Último tema importante del eje adrenal glucocorticoide como tal. Sepan ustedes que hasta el año pasado este tema no se veía. Yo creo que es importante meterlo en los niños. Bueno, ya saben. Los corticoides. Terminamos esto y hacemos una cosa. La corticoterapia crónica, el uso de corticoides, tiene obviamente un sinfín de efectos adversos. Los corticoides son una herramienta muy útil para nosotros, pero una espada de doble filo. Entonces, dentro de los efectos adversos más frecuentes, tenemos los dermatológicos, ¿ya? Que son el moreteo fácil, la atrofia cutánea, ¿ya? La ganancia de peso, ¿ya? Y en caso extremo, un fenotipo cuchingoide, ¿ya? Tenemos efectos oftalmológicos importantes como la predisposición a cataratas y el glaucoma, ¿ya? Desde el punto de vista cardiovascular generan retención de líquido y obviamente hipertensión, ¿ya? Predisponen a enfermedad ulceropéptica, sobre todo en pacientes que ya consumen AINES o están infectados por Helicobacter pylori, ¿ya? Generan pérdida de densidad mineral ósea y osteoporosis y obviamente fracturas, ¿ya? Generan diabetes, ¿ya? Generan obviamente trastornos del eje adrenal, ¿ya? Y disminuyen la inmunidad, entre un sinfín de otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos prevenir estos efectos adversos? Ocupando la mínima dosis posible, por el menor tiempo posible, controlar las comorbilidades que podrían empeorar o descompensarse con el uso de corticoides y el monitoreo continuo de estos pacientes, ¿ya? ¿Cuáles son las comorbilidades que se pueden echar a perder en un paciente ocupando corticoides? La diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca por la sobrecarga de volumen, patología oftalmológica, usuarios de AINES o portadores de Helicobacter pylori o con sangrado digestivo conocido, nos podemos infectar y el huesito puede volverse más débil. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Vamos a prevenir las infecciones, ¿ya? Con inmunizaciones, ¿ya? Ahora, ustedes no sé qué tanto saben de vacunas, pero deben saber de que hay vacunas por virus atenuados, por componentes microbiológicos, ¿ya? O de material genético recombinante, ¿cierto? En un paciente inmunosuprimido no le vamos a meter un virus atenuado porque está vivo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Virus vivos solo tras un mes de la suspensión de corticoides, pero todos los otros que son como fragmentos o material genético sí se pueden ocupar sin ninguna complicación, ¿ya? Aparte que yo estoy inmunosuprimido, entonces lo ideal es vacunarme antes de la inmunosupresión, porque si yo me pongo una vacuna, yo requiero de mi propio sistema inmune para generar una respuesta a esa vacuna, ¿cierto? La idea es vacunar a los pacientes antes del inicio de la inmunosupresión, ¿ya? Y descartar infecciones concomitantes que se pueden reactivar o empeorar en el contexto de uso de corticoides, ¿ya? En este caso, VIH, ¿ya? Tuberculosis, porque en Latinoamérica abunda, entonces una radiografía y o un PPD no están de más. Virus B y virus C, y en la población migrante peruana baraje la probabilidad de estrongiloidosis, que es un parásito, un gusanito, ¿ya? Deben prevenir infecciones oportunistas en los que ya están usando corticoides a dosis altas, ¿ya? El Pneumocystis jirovecii, que es un hongo que da neumonias en pacientes con VIH sobre todo, ¿ya? Se previene con cotrimoxazol. Generalmente el cotrimoxazol viene en dos versiones, cotrimoxazol común y corriente y cotrimoxazol forte, ¿ya? El cotrimoxazol forte, una pastilla lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Y la TB latente, si es que el paciente tuviese TB latente, ¿ya? El tratamiento actual, que es del programa de TB, isoniazida con rifampicina, ¿ya? La osteoporosis y la osteopenia se previene
asegurando una adecuada ingesta de calcio y asegurando niveles adecuados de vitamina D. Un control oftalmológico anual, sobre todo si el paciente ya tenía cataratas o glaucoma. Prevenir la enfermedad musculopéptica utilizando inhibidores de la bomba de protones en usuarios de AINES o anticoagulantes, ¿ya? O erradicando el Helicobacter pylori, si es que yo la puedo buscar antes de iniciar los corticoides, ¿ya? Y pesquisa de hipertensión y hiperglicemia con tomas de presión seriada y glicemia seriada, dependiendo de las pautas nacionales de recomendación de pesquisa de estos cuadros, ¿ya? Ahora, el tratamiento de estas complicaciones es intentar bajar la dosis de corticoides al mínimo posible, el manejo habitual de la diabetes, el manejo habitual de la hipertensión, el manejo habitual de la enfermedad ulcerosa y el manejo habitual de la osteoporosis. O sea, eso no cambia, la idea es prevenirlo, ¿ya? Ahora, hay momentos en los cuales yo tengo que cortar sí o sí el tratamiento corticoidal, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando el efecto terapéutico máximo ya fue obtenido. Debería suspenderlo. Cuando el beneficio terapéutico es inadecuado después de un intento óptimo, cuando no me respondió corticoides. Cuando los efectos adversos sobrepasan los beneficios, ¿ya? Y aquí tengo las únicas dos indicaciones de suspensión de golpe de corticoides. Psicosis que no responde al tratamiento y una queratitis con ulceración de la córnea por herpes simples, ¿ya? Por virus herpes simples. Yo voy a perder el ojo si es que no corto los corticoides, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo yo hago esta suspensión? Yo tengo que valorar cuál es el riesgo de que mi paciente tenga suprimido el eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Cuándo yo voy a considerar que el eje está suprimido? Cuando ha tomado más de 20 miligramos de prednisona o un corticoide a dosis equivalente. Si usted abre en Google y pone calculadora de corticoides, usted va a poder comparar la dosis de todos los corticoides que usted estime conveniente, ¿ya? Por más de 3 semanas, asuma que el eje está suprimido. Más de 5 miligramos de prednisona en la tarde, por el tema del ciclo circadiano, asuma que está suprimido, ¿ya? O si el paciente tiene un claro fenotipo cuchingoide, el eje está suprimido. No suprimido, cualquier dosis menor a 3 semanas, ¿ya? O menos de 10 miligramos de prednisolona día por medio. El eje estaría no suprimido y tenemos obviamente pacientes en los cuales no podemos decir qué está pasando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ya? El objetivo es evitar la insuficiencia suprarrenal, obviamente la icsia addisoniana, pero también evitar que lo que yo estaba tratando con los corticoides se despierte, ¿ya? Entonces, si el eje yo creo que está suprimido, voy a ir bajando la dosis de a poquitito. Si el eje no está suprimido, yo puedo cortar los corticoides. Y si yo no sabría decir si el eje está suprimido, yo puedo ir a estudiar con estudios funcionales el eje o evitarme el problema y asumir que está suprimido y hacer un descenso progresivo, ¿ya? No hay pautas internacionales respecto a cómo hacer un decalaje de corticoides, ¿ya? Esto que está acá es lo que recomienda UpToDate, ¿ya? Y todo está en dosis equivalentes de prednisona, ¿ya? Si el paciente ocupaba más de 40 miligramos por día, baje de 5 a 10 por día cada 1 o 2 semanas. Que es generalmente lo que hacemos nosotros, vamos bajando de 10 miligramos una vez por semana, ¿ya? Si el paciente ocupaba de 40 a 20 a 5 miligramos por día cada 1 o 2 semanas, entonces, y así sucesivamente, ¿ya? Por el tiempo que tiende a demorar, ¿ya? Ahora es sumamente importante esto cuando ustedes sean internos, ¿ya? Y den altas hospitalarias, ¿ya? Las recetas del hospital no son eternas. Ustedes van a mandar a un paciente con corticoides, su receta de hospital se va a acabar. Alguien tiene que renovar la receta de ese corticoide para que el paciente no los corte de golpe. Y eso siempre hay que vigilarlo, ¿no? Bien, eso por ahora, ¿no? Pausita.